Bueno, muy buenos días. Hoy nos encontramos muy bien acompañados con Irene Solana, quien nos va a acompañar para profundizar sobre el tema de la importancia que tiene la experiencia del empleado en las empresas. Una información que, como siempre, intentamos en Smart Bienestar sea muy útil para los líderes, para los gerentes, para que puedan tener una mejor relación o un mejor resultado de sus equipos. Así que, antes que nada, quiero darle primero la bienvenida, el agradecimiento por estar aquí y también el paso para que ella pues, pueda presentarse y que podamos saber más de ella. Bienvenida, Irene, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Diani, por la invitación y la propuesta. Y nada, bueno, yo soy psicóloga. Al principio de mi carrera, pues empecé trabajando en una clínica de psicología privada, ¿vale? Haciendo intervención psicológica en niños y adultos. Y luego, después de unos 3 años o así, pues ya me pasé al mundo de recursos humanos, ¿vale? Al mundo ya de las empresas. Y empecé pues en una consultora también, pues haciendo selección de personal, he trabajado también, pues ahora mismo también estoy en otra consultora tecnológica y a lo largo también de mi carrera pues he tenido la oportunidad de estar también en los equipos de People de algunas escuelas, tanto de experiencia del usuario, ¿vale? De UX UI, como en otra escuela de formación, o sea que he podido picotear un poco de diferentes formaciones, ¿no? Aparte de la psicología, luego diferentes cursos que he ido haciendo. Vale, o sea, diferentes cursos, vale, o sea que, claro, porque además de la experiencia que has cogido vamos a decir, de cada sector, ¿no? O sea, tanto de la parte clínica, que los que nos dedicamos un poco a la psicología sabemos más de la mente humana de forma individual, pero luego en las empresas también vemos cómo nos comportamos en colectivo, que creo que es un poco de lo que vamos a profundizar ahora, ¿no? De la experiencia del empleado. Eh, ¿Qué es esto tan llamado, ¿no? Que está tan famoso ahora de la experiencia del empleado, lo que los últimos, no sé, 10 años a lo mejor se le ha dado cada vez más importancia a lo que es el tema de la experiencia del empleado? Eh, ¿Qué es y por qué es tan importante tenerla en cuenta e invitar a los que a lo mejor no tienen un programa tan establecido, que lo tengan establecido, vale la redundancia? Pues al final la experiencia del empleado es todo lo que va ocurriendo, o sea, también poniéndonos en nuestra propia piel, ¿no? En la empresa en la que estemos o la que hemos estado. Todos esos momentos o todo lo que va pensando, sintiendo, las frustraciones, las necesidades que tiene, o sea, absolutamente todo, lo que ocurre en el ciclo de vida un poco de cuando tú estás en una empresa, ¿no? Desde que clicas en una oferta para aplicarla, te seleccionan, hasta que luego ya estás incorporado dentro de la empresa, estás en tu día a día, incluso hasta cuando ya decides marcharte y tienes como ese último día, ¿no? Es como todo el ciclo de vida del empleado, cuáles son un poco las acciones, lo que va ocurriendo y a nivel emocional, cómo se va sintiendo esa persona, pues a lo largo de todo ese recorrido, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo. ¿Y por qué es tan importante? Pues al final lo que nosotros queremos también como empresa siempre es reducir un poco los porcentajes de rotación, ¿no? O sea, que al final las personas que contratamos, que es verdad que nos cuesta un montón contratar buena gente, ¿no? Buenos perfiles a nivel técnico, pues que esas personas se puedan quedar en nuestra empresa el máximo tiempo posible, ¿no? O sea, cuidar al máximo todos los detalles y cuidar de esa experiencia que tiene la persona en la empresa para que ella esté a gusto, se sienta motivada, se sienta reconocida, se sienta valorada y dé lo mejor de sí, ¿vale? Incrementar ahí esa motivación, como luego también, obviamente, pues que la persona quiera quedarse y podamos reducir también pues esos índices de rotación y no tengamos que estar constantemente cambiando y buscando a personas que sustituyan, ¿no? A los empleados que tenemos. Ahora tocaste un tema bastante importante y que yo creo que tanto tú como yo, como psicóloga, que sabemos un poco de la importancia de la inteligencia emocional y todo esto, sí es verdad que te quería preguntar, porque además tocaste frustración, tocaste estrés, tocaste muchos temas que son, lamentablemente, están como en auge las bajas por esas razones, ¿no? O sea, las bajas tanto médicas Sí. como las renuncias en una empresa. Y sí es verdad que me gustaría saber qué es lo que realmente, o sea, si hay algún enfoque específico, por ejemplo, en esto, ¿no? O sea, he escuchado mucho
y de hecho en Smart Bienestar trabajamos mucho también con la parte de la atención emocional, eso, con la salud mental, con la salud emocional, pero no sé si dentro o sea, lo que le da importancia a la parte de la experiencia del empleado viene siendo como más como las emociones dentro de la empresa o de sí mismos o todas, o sea, o hay otro enfoque a lo que... A ver, la pregunta como más resumida es, si te dicen experiencia del empleado, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Esa es la pregunta. Pues, a ver, aquí, claro, depende un poco a quién se lo preguntes, ¿no? Porque cada quien pues tendrá un poco como esa idea en la cabeza de lo que realmente es la experiencia del empleado, ¿no? Pero yo siempre lo enfoco al final, pues tiene mucho que ver, ¿no? Con esa parte emocional, cómo se sienten esas personas dentro de la empresa. Aparte de todo lo que tú le aportes y luego obviamente la parte como más material o objetiva de pues el día a día, ¿no? De las tareas que tienen que hacer, las herramientas con las que trabajan, las cosas que tienen que imputar, o sea, su día a día más a nivel laboral, pero luego entra en juego mucho la parte emocional de cómo se están sintiendo con respecto a la empresa, con respecto al proyecto donde están y luego también mucho la parte de bienestar, ¿no? Físico, psicológico, al final también influye mucho cómo estén las personas a nivel emocional en cómo repercuta luego también cómo estén en el ámbito laboral y al revés, si nos sucede algo en el ámbito laboral, lo arrastramos también a la parte personal. Entonces, es como cuidar ambas, o sea, la parte de recursos que ofrecemos, herramientas y el trabajo del día a día, ¿vale? Pero también intentar cuidar en la medida de lo posible pues esa experiencia más a nivel emocional de las personas que están en la empresa. Claro, porque es que al final es impresionante y me encanta porque cada vez se le está dando mucha más importancia, pero antes creo que era se veía como algo sin importancia, ¿no? O sea, Sí. ya sí eso, las emociones. Y ahora o sea, lo que tú estás diciendo es que se le está dando ya más prioridad, porque realmente, o sea, si la vida y el día a día es una montaña rusa emocional, ¿no? Que por eso es que yo, por ejemplo, yo a nadie nunca en la vida yo le prometo felicidad, porque la felicidad no es un No estado. existe, es momentánea, eso es. Es todo momentáneo. O sea, como yo digo, a lo mejor para mí felicidad es tomarme un café tranquila o lo que sea, ¿no? Entonces, como en el día a día es una montaña el tema de las emociones, imagínate tú en un trabajo donde estás con personas las cuales tú no has elegido normalmente, ¿no? O sea, tú no eliges a tus compis, no eliges a tu líder, no eliges los departamentos o las personas que incluyen esa empresa. Además de eso, estás en un estrés o en labores que a lo mejor son de mucha presión y estás en un viaje emocional importante que a veces puede llegar a bloquear la productividad del empleado y eso obviamente ya le hace mermar en un tema ya más personal, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante. También creo que es verdad que como individuos somos responsables de nuestras emociones y de cómo las solemos gestionar. Sin Sí. embargo, que la empresa pueda proveer un servicio donde pueda mejorar, atender o sí, la parte de la experiencia que yo pueda tener para lidiar mejor con ella, bien sea o bien, como tú has dicho antes, de formación o de formación de una herramienta, de formación de una habilidad blanda, de formación de algo nuevo o simplemente una atención, una escucha, yo creo que hoy en día es muy valioso. Sí. Muy valioso Sí. y cada vez que estamos más con el tema de la tecnología, que nos tapamos más la cara, que estamos menos atentos, ¿no? Que cuando tenemos un ratito libre estamos en la tecnología, el hecho de vernos y escucharnos, ya yo creo que hoy en día es un lujo. Mm. Entonces, Sí, al final yo, realmente eso, que las empresas lo tengan, creo que es un gran plus, la verdad. sí, al final yo creo que es eso, que marca un poco también la diferencia, efectivamente, para que luego las personas decidan en qué empresa quieren estar o en qué empresa quieren quedarse, ¿no? Al final uno tiene que pensar muy bien, porque no todo es la parte salarial o de las tecnologías del proyecto, que sí, que eso obviamente, pues al final tu día a día efectivamente es dentro del proyecto donde estás, con las tecnologías que trabajas, con los compañeros que tienes y con los jefes que tienes, que son muchas veces, por ejemplo, en la parte de consultoría, en las personas que luego están trabajando en un cliente final, aquí nosotros pues no podemos saber a lo mejor los compañeros, ¿no? Hay veces que coinciden que son de la misma empresa, de la nuestra, y hay veces que son de otra. Y eso es difícil ahí, como nosotros en el equipo de talento, la propia empresa, gestionarlo un poco. Pero sí que la empresa tiene que ofrecer por lo menos esos recursos
a nivel de beneficios, de bienestar, etcétera. Eso por un lado, para que la persona tenga esos recursos para, si lo necesita, poderse gestionar emocionalmente y gestionar todo eso, como luego también espacios, tanto con los líderes, con los head, con los managers, como si lo necesita, incluso con el equipo de people, ¿no? Con el equipo de talento de la empresa, de recursos humanos, como se llame, para poder también en algún momento dado, si necesita desahogarse, si necesita comentar lo que está ocurriendo dentro del proyecto o cualquier cosa, pues lo pueda hacer, ¿no? Como generar esos espacios un poco seguros y de confianza para que la persona pueda también expresarse y comentarnos también a nosotros pues cómo se siente, porque al final es una información súper valiosa. Imagínate si hay algún problema dentro del proyecto donde está porque, no sé, porque la cultura de la empresa, me lo invento, sea tóxica o porque ha dado dentro de un proyecto donde hay un manager que, por ejemplo, les hace la vida imposible o lo que sea, pues que nos lo puedan comunicar, ¿no? Que tengan que no tengan ese miedo a comunicar con la empresa lo que está sucediendo o si están con un nivel de estrés brutal debido a esa situación, porque si no, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Para cambiar eso, para sacarle de ese proyecto, para buscarle otro o para, si hace falta, hablar con el cliente, el manager, el head o quien sea y destapar un poco lo que está sucediendo ahí. Vale, ahora que veo que estás tirando como matices de una estrategia de diseño sí, bueno, un diseño de experiencia de empleado, sí quiero entrar más en detalle y quería preguntarte, ¿cómo puedes recomendar tú o cómo diseñarías tú una buena experiencia para el empleado? ¿Cómo sería diseñar porque me imagino que todo es un diseño, toda una estrategia para poder utilizarla en el momento necesario. Sí. A ver, aquí hay que entender que la experiencia del empleado tiene que pasar por todos los puntos, por decirlo así, por todos los momentos por los que vive una persona dentro de la empresa. O sea, la primera fase es esa fase en la que la persona se va a inscribir a nuestra oferta, ¿vale? O sea, tenemos que cuidar como todos esos puntos de cómo describimos la vacante, la oferta, cómo está publicada en las redes sociales, en nuestra página, la información que compartimos, la que no, o sea, cuidar al máximo todo el proceso de selección, ¿vale? Y ahí, pues, intentar hacerlo lo más humano posible, dar feedback a los candidatos, o sea, hay un montón como de consejos, de buenas prácticas que se deben de hacer. Luego estaría la fase de cuando ya son contratados, pues de la firma del contrato, de preparar toda la documentación, etcétera. Y luego está la fase del onboarding, ¿vale? La fase del onboarding es donde normalmente las empresas siempre más como que cuidan realmente esa experiencia o ponen más foco en hacer todo lo posible para que el onboarding sea bueno. Y luego ya entraría como el día a día del empleado, ¿no? Pues la parte de formación, crecimiento profesional, etcétera, que luego se mezcla también con el día a día de la parte de bienestar, reconocimiento, de cómo la persona se siente valorada, etcétera. Y luego ya, por último, la fase del offboarding, ¿vale? De cuando la persona decide irse, pues también hay que preparar, hay que hacer un buen offboarding para que luego generar como ese último momento wow, ¿no? Ese último momento chulo, bonito, aunque tú decidas irte de la empresa, pero que haga que a nivel emocional pues te vayas dejando huella y con un buen sabor de boca, ¿no? De aquí me he sentido a gusto, me he sentido cuidado, porque al final eso también hace que la persona incluso quiera volver dentro de un tiempo, que a nosotros nos ha pasado, que tenemos mucha gente al final que luego vuelve, como que luego también te recomiende otros perfiles, recomiende a la empresa, o sea un embajador luego de tu propia empresa, que eso es muy bonito. Eso y al final, Diani, para hacer esto, lo básico es como poner a las personas en el centro de todas las decisiones que tú tomes, ¿no? De cómo tú te plantees, el cómo debería ser el onboarding, el offboarding o la parte de seguimiento, de bienestar, etcétera. Siempre tienes que pensarlo en las personas, o sea, siempre tienes que ponerlas en el centro y siempre tienes que pensar en qué necesitan, qué les frustra, o sea, escuchar mucho a los empleados, hacer muchas encuestas para recoger todo ese feedback, preguntar, sacas las conclusiones de la problemática, de lo que no está funcionando en ese momento y luego ahí ya generas esas nuevas ideas, ¿vale? Junto con, al final lo ideal es hacerlo con un montón de personas dentro de la organización, no solo de tu propio equipo, sino co-crear un poco en conjunto, sacar un montón de ideas, de mejoras, de iniciativas que se podrían hacer, de procesos nuevos que se podrían hacer y luego quedarte con una de ellas, irla creando, ¿no? Ir creando un poco esa solución, ese servicio o esa experiencia y sobre todo lo más importante también
como consejo, que al final es vital, el luego tener feedback de mejora, o sea, testearlo. Tener esos datos a nivel cuantitativo de si realmente con esta mejora, imagínate en el onboarding, hemos conseguido mejorar la experiencia del empleado o no. O sea, medirlo, recibir feedback por parte de los empleados de si esto ha sido una mejora o no. Y si es que no, como volver a cambiar el proceso, ¿no? Estar constantemente intentando mejorarlo. Y luego la parte esa de medir, que es súper importante. Claro, pero estas medidas, por lo que estoy entendiendo, me estás diciendo, se basa mucho en la percepción que tiene el empleado. Es decir, no es cuantitativo, o sea, siempre va a ser como cualitativo, ¿no? Hay mucha parte cualitativa, depende un poco cómo lo enfoques. O sea, vas a tener de los dos datos. La parte cualitativa, sobre todo si recoges la información de entrevistas que tú hagas, ¿no? De one-to-ones, del propio feedback que los empleados te van dando, de lo que tú vas escuchando, ¿no? De, oye, pues esta iniciativa ha estado muy chula, pues el onboarding la verdad es que está muy bien, cosas así. Y luego, obviamente, sí que necesitas tener esos datos cuantitativos, ¿vale? Porque realmente esos son los datos objetivos que te dicen si realmente la experiencia de las personas dentro de esa empresa es positiva o no. Y ahí sí que puedes recoger feedback de muchas, o sea, puedes recoger esos datos de muchas maneras distintas. Por ejemplo, en encuestas de clima que tú vayas enviando, ¿vale? Para recoger información de cómo están las personas. Un dato, por ejemplo, muy útil para pedir la experiencia del empleado es el NPS, ¿vale? Que este dato es un poco, pero les preguntas a los candidatos, a los empleados, si recomendarían la empresa como empresa en la que trabajar, ¿vale? Y, por ejemplo, valoraciones por encima de un 70% indicarían, son valoraciones muy, muy positivas, ¿vale? Son datos muy positivos. Y entre el 30 y 60% también es como que hay un buen dato, ¿no? Hay una buena experiencia dentro de la empresa. Por ejemplo, puedes sacar información al final del índice de rotación que tú tengas en la empresa. Si es muy alto, ya te está indicando que algo no está funcionando muy bien. O si, por ejemplo, las personas que se van en los primeros meses, pues ahí ya te da un poco la pista de a lo mejor algo no está funcionando en el onboarding o en esos primeros meses y se nos va tanta gente. O sea, al final puedes sacar datos cuantitativos de un montón de cositas que vayas haciendo, que vayas mejorando. Pues, por ejemplo, si haces una iniciativa o algún evento, ¿no? Que implique asistir a la oficina o alguna fiesta o lo que sea. Ahí, por ejemplo, el índice de participación de las personas, pues también es otro dato, ¿no? De si puede estar funcionando o no. O sea, que al final hay como muchos datos que puedes ir recogiendo de diferentes métodos o de maneras distintas, pero que sí te van dando luego información de, oye, de si realmente las personas están a gusto o no dentro de la empresa. O, por ejemplo, funciona también mucho lo que ellos comentan, ¿no? En redes sociales, en plataformas como Glassdoor, al final los comentarios que dejan sobre la empresa, pues también es muy valioso, porque ahí quien está contento, pues lo pone de manera muy positiva. Y también está el caso de personas, obviamente, pues que su experiencia a lo mejor no ha sido tan positiva dentro de la empresa y también lo reflejan ahí, ¿no? Pero al final son datos que de manera cuantitativa, que uno siempre piensa que esto es como muy cualitativo, ¿no? Muy de subjetivo, de, bueno, sensaciones. Sí, no, creo que ahí tienen las dos partes, ¿no? Exacto. O sea, cualitativa porque depende de cada persona, y cuantitativa porque si muchas personas piensan que sí o que no, da un porcentaje. Exacto, ahí tienes un dato numérico que es vital para realmente luego ver si la cosa está funcionando bien o no está funcionando. No, sí, está bastante interesante. Cuando comenzaste a decir, incluso desde el inicio, que la experiencia del empleado comienza desde la oferta, yo de verdad, en el fondo pensé que era un poco exageración, ¿sabes? Pero cuando lo volviste a repetir y lo detallaste, la verdad que me ha dejado sorprendida y sí sé que al final, a ver, que se hace un poco, porque al final también las empresas hay que vender el trabajo, o sea, hay que motivar, Claro, eso de por qué, eso que hacemos en las entrevistas de por qué te elegiría a ti, o sea, es lo mismo, tienes que hacer que tu oferta de trabajo sea lo mejor posible y lo más atractiva posible para que quieran trabajar contigo, y ahí me pareció muy bonito porque, y esto que estás diciendo, ¿no? De dar respuesta, de hacer seguimiento, del proceso de selección, o sea, eso al final, aunque no elijas un candidato, el día Pero de es mañana lo parte puedes de esa elegir. experiencia, no es parte de la experiencia del empleado, pero ahí es parte de la experiencia del candidato,
que la Es que experiencia del candidato hay que cuidarla mucho, porque a lo mejor hoy no se incorpora, pero a lo mejor dentro de 3 años se acaba incorporando a tu empresa o te y es sigue lo que tú dices buscando. también, o sea, a lo mejor sí dices, es que voy para una entrevista en tal empresa. A Eso mí es, me hicieron una entrevista y la verdad es que eso ya, es. ya por ahí ya te haces Total, ya tienes total. una Al final referencia. funciona mucho por el boca a boca, porque al Sí. final las personas pues hablan, ¿no? Pues esta empresa, oye, pues fenomenal, estoy súper contento, tienen estos beneficios, el proceso de selección, pues jolín, me sentí como muy a gusto con la persona que me entrevistaron. O sea, hay que cuidar mucho, mucho, mucho esa parte, pero sin dejar de lado, o sea, la rabia que a mí me da es que muchas veces se cuida mucho, pues eso, ¿no? La parte del proceso de selección, por supuesto el onboarding, Ujú. y luego, muchas veces el offboarding ni siquiera existe o se queda ahí un poco olvidado, o sea, ya es Mm, como, que te vas de la empresa, pues ya está, ¿no? Hasta luego ujú. y no hay más contacto ni más nada. Pero sobre todo también hay que cuidar mucho lo que ocurre realmente cuando se incorporan en el día a día, o sea, en el día a día más básico, pues esa parte que te digo de crecimiento profesional, de sentirme valorado, de sentir que me escuchan, de la parte de bienestar, de beneficios que la empresa ofrece, porque al final si la persona está durante mucho tiempo dentro de esa empresa, el grosso está ahí, no en la fase del proceso de selección, ni en los primeros 3 meses, ni en el primer día de onboarding. Al final, la experiencia la vives de los meses, los años que te tiras trabajando en esa empresa. Claro, sí, es que hago ese énfasis porque no es un proceso cualquiera, o sea, que ahí realmente te estás dando a conocer. También llamó mi atención que uno de los puntos claves que dices es que se le haga como seguimiento, o sea, que no, obviamente, en las empresas no suelen tirarse flechas, en el sentido de que no nada es al azar, pero incluso en esto, porque un poco lo que hablábamos al principio, o sea, es un colectivo de personas en una empresa, es un montón de personas individuales, ¿no? Con necesidades diferentes, con generaciones diferentes, con estilos de vida diferentes. Entonces, es curioso cómo a la hora de hacer una experiencia de empleado también, o sea, es como complicado, ¿no? Porque no es para una persona como nos pasa a Es ti y a muy mí en una complicado, consulta. claro. Y hay que hacer como que ese seguimiento constantemente para poder saber cómo se puede avanzar y no porque todo esté bien nos relajemos, o sea, porque al Eso final, es. yo creo que Sí, esto es todo como toda relación, ¿no? Quiero decir, o sea, relación con amigos, con parejas, con familia, sí, va de lo mismo, o sea, siempre hay que irlas, como dicen por ahí, regándolas como que si fuesen plantitas. justo. Igual pasa con eso. Y bueno, quería preguntarte también cómo se haría ese seguimiento, si se haría a través solo de encuestas o de one-to-one o grupal, o sea, cómo suelen hacer este seguimiento. Sí, pues aquí depende un poco de cómo tú lo quieras enfocar o de la metodología que sigas o de un poco de las necesidades que tú tengas y obviamente del tiempo del que dispongas, ¿vale? En la empresa. Pero al final tú vas recogiendo un poco ese feedback, pues igual que al principio, ¿no? En esa primera fase un poco de investigación. Pues si vas lanzando encuestas de manera continua, ¿no? De cómo está yendo, oye, ¿qué tal el proceso de selección? ¿Qué tal el proceso del onboarding, ¿no? O, por ejemplo, en la fase de offboarding, de esas entrevistas nosotros, por ejemplo, en las entrevistas de salida, lo que hacemos con las personas, aparte de la charla que tenemos con ellas, es que nos rellenen también un cuestionario, ¿vale? Para dejar un poco reflejado, pues, oye, los motivos de la salida, lo que ha ocurrido, etcétera. Con toda esa información, al final tú vas recogiendo mucho feedback constante de cómo está siendo el proceso, cómo está siendo la experiencia dentro de la empresa. Entonces, es un poco, Diani, lo que tú dices, ¿no? De no relajarte, de no pensar que porque los números siempre sean más o menos positivos, pues ya está, porque siempre tienes que estar como en constante mejora o pensando también en que las necesidades de las personas van cambiando conforme avanzamos también en nuestro proceso personal, ¿no? Y en el mundo que nos rodea. O sea, por ejemplo, ahora, pues seguro que a ti y a mí nos pasa, ¿no? Que ahora tenemos hijos, que nuestras prioridades han cambiado, nuestras necesidades son otras y a nivel laboral, pues eso también influye, ¿no? Pues en el resto de los empleados igual. Ahora mismo, por suerte, pues mucha parte tecnológica se sigue haciendo en remoto, entonces como que esa necesidad está mucho más cubierta con el trabajo en remoto, pero siempre tienes como que estar pensando en, oye, ¿esto realmente ahora en el día a día que estamos, en la situación que estamos viviendo y tal, sigue funcionando o a lo mejor la persona necesitaría otra cosa o lo que le está frustrando es otra cosa? O sea, siempre es como escuchar mucho a las personas, ponerte mucho en su piel, empatizar
y pensar en esas mejoras que se pueden hacer en la empresa, pues eso, ¿no? Para que la experiencia sea mejor, más gratificante y darles esos espacios también para que la persona se sienta a gusto, ese lugar seguro también, aparte del trabajo que hacen en el día a día, para que puedan desempeñarse profesionalmente pues lo mejor posible, ¿no? O sea, Y ahora que hablas perdón. Que engloba, digo, como muchos aspectos. Al final es complejo por eso, porque engloba muchas cosas. Sí, no, es que imagínate. Y aprovechando que hablas del tema remoto, ¿es diferente o hay que tomar en cuenta cosas a la hora de diseñar una estrategia de experiencia de empleado que trabaje de forma remota a que trabaje de forma presencial? O sea, porque es más complicado verlo. O sea, en el día a día, cuando estás trabajando, por lo menos de forma híbrida, es más fácil verlo porque tienes contacto, ya tienes a la persona Claro, más o menos te la estudiada, ves, pero cara. Sí. ¿sí? Sí, ahí sí que es un poco distinto cuando trabajamos en remoto, un poco los retos que se suele tener en las empresas donde hay muchas personas trabajando en remoto o casi es 100% remoto, que por un lado yo creo que ha sido muy positivo porque esta necesidad que tenemos todos al final, pues oye, de poder conciliar, de la parte de la flexibilidad horaria, yo creo que ahí está como, la experiencia ha sido mucho más positiva, está mucho más cubierta, ¿vale? El trabajo remoto nos permite mucho más esto, pero hemos perdido también la parte del engagement con la empresa, ¿no? De esa conexión que a lo mejor antes o de esos vínculos que a lo mejor antes teníamos mucho más con los compañeros y con la propia empresa, ¿no? De sentirte como parte de la empresa y ahora eso cuesta más. Entonces tienes que poner como mucho foco en qué cosas, qué iniciativas hacer o cómo hacer para que la persona se siga sintiendo parte, ¿no? Siga sintiendo ese engagement con la empresa, se siga sintiendo conectado a pesar de que estemos en remoto. Imagínate de que no pise la oficina nunca o en muy pocos momentos incluso nunca nos veamos como cara a cara, ¿no? Pero que eso no sea como un obstáculo, sino que, oye, de qué manera, aún así, la experiencia de la persona sea positiva, ¿no? Dentro de la empresa. Sí, y la manera, eh, aunque sea poca, el que tenga como el contacto, ¿no? O sea, yo recuerdo que en la pandemia muchas empresas hacían como momentos de coffee break, por ejemplo, ¿no? O Sí, sea, un momento o estamos todos trabajando, recuerdo yo, trabajar muchas con pantallitas y las estamos mini todos trabajando. pantallas, sí. Entonces, bueno, es una manera que es como, más o menos como que si estuvieses en la oficina, pero bueno, ves la cara de los Sí. compañeros o lo que sea. Una manera, aunque sea indirecta, de tener contacto con los empleados es importante, porque a pesar de que sí que valoramos más el tiempo, vamos a decir, con familia o no, ¿no? Porque las personas que no están casadas o lo que sea, también Claro. merecen tener Su un tiempo tiempo con para ellos ellos. mismos, para hacer lo que les guste, Eso eso es. es. Entonces, creo que es bueno tener este tipo de cosas, o un jueves de after work, no sé, algo que de repente pueda permitir que aunque sea a distancia, digo esto porque a lo mejor si estamos todos en Madrid, por ejemplo, es mucho más sencillo. Pero si hay uno en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Canarias, o sea, es como Total, más... total. Ese es un poco el reto, porque claro, no siempre va a llover como a gusto de todos, ¿no? O Eso. sea, vas a generar iniciativas que habrá personas que les encanten y le parezcan maravillosas y habrá personas que no, pues porque no van con sus intereses, porque efectivamente a lo mejor no están en Madrid y no pueden ir a la oficina o a la fiesta que hagas, pero tienes que contar también con eso, que nunca vas a generar como esa experiencia o lo que implementes, ¿no? O la iniciativa que generes, nunca va a suceder que a todo el mundo le encante y participe y tal. O sea, siempre va a haber un porcentaje de personas que no, pero ya cuentas con ello. Es como que, Ya. bueno, pero intentas que las personas que sí que tienen a lo mejor esa frustración o esa necesidad, por ejemplo, de juntarse más con la gente, de ir a lo mejor alguna vez a la oficina, de hacer algún evento, pues para esas personas sí que las creas, sí que las haces. Pero dejarlo también un poco, a mí me gusta por lo menos dejarlo como bastante libre, ¿no? O sea, no obligar a nadie en las iniciativas que hagas, sino, oye, esto es una iniciativa que hemos pensado, igual, esto es un recurso que tenemos, esto es un beneficio que tenemos, que si a ti te apetece y muestras interés porque tienes interés en ello, fenomenal. Pero que si no asistes, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que no vamos a tacharte ya de esta persona ya no tiene engagement con la empresa y ala, ya no.
Exacto, porque cada uno tenemos nuestros propios intereses, nuestro tiempo, vivimos en un sitio o en otro más cerca de la oficina o menos. O sea, es muy complejo. Claro, sí, o sea, a lo mejor también, que esa es otra cosa que también quería preguntarte un poco, pero bueno, te iba a decir que también habemos personas un poco más extrovertidas, otras somos más introvertidas, o sea, tenemos cada, y a lo mejor lo que podría hacer, si con una encuesta que te dé datos cuantitativos, puedes saber este porcentaje, a lo mejor hacer actividades Claro. más de este estilo, ¿no? Eso es lo que funciona, efectivamente. No solo hacer como una actividad para todos, que también, ¿no? Pues imagínate una fiesta de la empresa, pues ahí sí o sí invitas a todas las personas. Luego ya decidir a cada uno si va o no va, ¿no? Pero que no solo tengas eso, sino que tengas la fiesta de la empresa. Luego, si hay gente que le gusta el deporte, pues oye, el organizar carreras, el organizar torneos de fútbol, de pádel, de lo que sea. Si a las personas les gustan los juegos de mesa, pues igual, organizar un día, ir a la oficina a jugar a juegos de mesa o a videojuegos o yo qué sé, se pueden hacer como 1000 cosas, ¿no? Pues canales de lectura, eventos también pues de bienestar, o sea que al final lo tienes que enfocar en muchos intereses distintos que tienen las personas y el generar un poco iniciativas inclusivas, ¿no? Un poquito para todos los gustos. Eso es, claro, y para eso hay que conocer. Sí, Hay eso que es. conocer un poco Por eso más. la parte de empaparte mucho de qué quieren las personas, qué necesitan, qué les gusta, porque si no, puedes generar iniciativas muy chulas, ¿no? Que a ti te parece que son muy bonitas y muy chulas y que a la gente le van a encantar y luego cuando las pones en marcha, pues nadie participa, ¿no? O eso, o la experiencia realmente no es positiva de la persona. Y ahora que lo estás diciendo, estoy cayendo como que en la reflexión de que eso es otro punto más para la empresa de cuidarse, de mantener el talento, porque imagínate tú, o sea, se va Pepita, que le gustaba el pádel, y ya esa información la tienes que sacar de tu cabeza, y viene Ana, que no le gusta el pádel, pero le gusta más pintar, por ejemplo. Entonces, el tema es, o sea, hay que mantener, eso es otro peso más y otra razón más para mantenerlo, porque así ya tienes, ya tú sabes que a esta le gusta la pintura, a esta le gusta la música, entonces ya es más fácil cuando tienes grupos más Sí. definidos de Generar hacer como esos grupos. eso es, o sea, ya en tu cabeza está más definido. Y ya que estamos hablando con esto, ¿hay algunas actividades, algunas estrategias o algo que funcionen mejor o peor, por ejemplo, en un sector o en otro? ¿O crees que eso va así en plan de cada quien? Pues a ver, depende un poco, sí que depende un poco del sector o del tipo de perfiles que tengas en la empresa. Por ejemplo, en el sector tecnológico, pues es verdad que hay muchos intereses en cuanto a pues, el tema, ¿no? De juegos de mesa, de videojuegos, pero luego también hay muchas personas, yo creo que en todos los sectores, ¿no? Que les encanta el deporte y se animan más en ese tipo de iniciativas. Y luego es verdad que en el sector tecnológico hay veces que pasa que las personas suelen ser a lo mejor más introvertidas que en otro tipo de sectores, ¿no? O en otro tipo de roles. Entonces también tienes que cuidar un poco lo que te decía, ¿no? De que la persona no se sienta como invadida o cuidar un poco también, pues eso, ¿no? La personalidad de cada persona, que no se sienta como obligada a tener que participar o asistir a muchas cosas, sino, oye, pues dar el recurso, pero igual con los recursos también de bienestar que ofrecemos, ¿no? O sea, no se trata de obligar a la persona, oye, hazte este curso de soft skills que te va a venir fenomenal, o tomaste que te pago las clases de yoga o las clases o las sesiones de psicología o lo que sea, sino como dejarlo muy abierto a, oye, esto es un recurso que te ofrecemos porque creemos y pensamos que está fenomenal y que las personas tenemos que promocionar la salud a nivel físico, mental, emocional, etcétera. Pero también va en la propia persona lo que tú decías un poco, ¿no? O sea, que no podemos obligar a nadie a ser felices. O sea, que tú también necesitas tener, si tienes esos recursos va a ser como mucho más fácil que la persona lo coja, ¿no? Y haga uso de ellos. Pero que lo sientan como de una manera libre, no impuesta. Porque si no, Claro. muchas veces no funciona. Claro, claro, eso creo que es lo mejor, o sea, el tema de intentar adaptarlo a varios grupos, creo que es
es lo mejor que puedes hacer a través de encuestas, que esa es otra, ¿no? No, me imagino que esto no es ni todas las semanas, porque es lo que tú dices, Claro. ni el encargado tiene tiempo de hacerlo, no trata de hacerlo, de evaluarlo, ¿no? Y sacar. Exacto, ni de revisarlo constantemente, ni se trata tampoco de agotar a la persona de constantemente una encuesta de cómo estás y cómo estás y cómo estás y cómo estás, porque al final luego muchas veces es contraproducente. Eso es, eso es. Pero me gusta mucho esto y realmente, bueno, básicamente por eso es que existe también Smart Bienestar, porque realmente lo que se quiere es dar una buena experiencia al usuario, ¿no? De poder elegir. Antes nosotros éramos más a la carta en el sentido de, bueno, empresa, ¿qué quieres? Y ya ahora es mejor enfocarse en lo que quiere el empleado en este caso, precisamente pensando en eso, que cada uno quiere, no todo el mundo le gusta el café, como me han dicho Exacto. varias veces, o no todo el Claro. mundo quiere que yo de la misma manera. Y realmente eso puede ayudar. A lo mejor, sí me gustaría, sé que es así, que puede ayudar a la productividad, al mantener el talento, a la motivación y todo esto, pero ¿tienes algunos cálculos de repente, o sea, a nivel estadístico, básicamente para que las personas que nos oyen sepan un poco que más allá de la teoría sí que hay resultados? En alguna experiencia tuya, ¿has visto cambios de cuando no se implementaba la experiencia del empleado a cuando ya se implementaba? O sea, sí. O sea, ahora mismo no tengo como el dato en la cabeza, pero al final, si tú lo mides bien, o sea, si tú tienes bien recogidos esos datos a nivel cuantitativo y los tienes registrados, porque no vale solo con sensaciones que tú veas de, imagínate, ay, pues parece que están entrando más candidatos, más empleados en la empresa. Imagínate, ¿no? Tenemos más contrataciones que otros años. Tienes que tener como el dato numérico que realmente te diga si ha habido un más porcentaje de contrataciones o no, por ejemplo, en la parte principal, ¿no? de contratar personas. Pero al final, tú lo ves con el dato, pero lo ves porque dices, es verdad que, por ejemplo, más personas, imagínate, se apuntan directamente a tu oferta de empleo. No tienes que hacer tanta búsqueda de tirar de personas de LinkedIn, sino que, por ejemplo, puedes ver que las personas se apuntan más a la oferta de empleo o incluso, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que cuando les haces el proceso de selección y les preguntas, oye, ¿conocías la empresa tal? Muchos te dicen sí, porque os sigo, sí, porque tal, o les envías la oferta y te agradecen, oye, qué bien está escrita o qué mensaje más chulo me has enviado, me lo has personalizado un poco más, o sea, que no sea como todo a nivel genérico, que todos lo hagamos igual. Al final lo vas viendo. Y luego, por ejemplo, yo que, por ejemplo, he estado participando en la parte de crear esa experiencia de offboarding, que, por ejemplo, mi empresa pues antes no estaba, esto no es que solo sea por eso, ¿no? Pero al final, si tú vas cuidando como todos los pasos previos, ¿no? Estos que hemos comentado de la parte del onboarding, del crecimiento, del bienestar y, por supuesto, el offboarding, sí que es verdad que nos estamos encontrando muchos casos de personas, muchos más que antes, que otros años, que han decidido volver a la empresa, que nos han contactado de nuevo y eso la verdad es que es muy chulo, me parece muy bonito porque al final es lo que ejemplifica que, oye, lo hemos hecho bien. O sea, la persona obviamente porque nos vamos por diferentes motivos, hay muchas veces que la empresa por lo que sea ya no te puede ofrecer más a nivel económico o a nivel de proyecto, de crecimiento profesional, etcétera. Pero si tú has cuidado bien esas bases, si tú has cuidado bien esa experiencia, si la persona, independientemente de esto, se ha sentido a gusto en la empresa y ha sentido que es una buena empresa, si algo no va bien, va a querer volver y vuelve y te contacta y te pide, oye, ¿tenéis algo? En cuanto que haya alguna oferta, por favor, acuérdate de mí. Y eso es muy bonito. Y no solo eso, sino que hay un montón de personas también dentro de la empresa que recomiendan a amistades, personas que conocen para procesos de selección, ¿no? Que, jolín, al final eso también indica que, oye, pues que estamos haciendo las cosas bien, que es una buena empresa, porque al final una persona que conoces te está recomendando trabajar aquí. O sea, que al Sí, sí, final sí. vas bien. Con los datos lo ves, pero luego se ve de manera muy visual, se ve si está funcionando o no. Eso es. Y ahora que estás hablando de eso, también quería hacerte la pregunta de cuáles son los errores más comunes que se hacen a la hora de diseñar una experiencia del empleado o que debemos evitar. Pues la principal, el dar cosas como por sentadas, o sea, no hacer esa fase previa de investigación, de recoger todo ese feedback, de realmente
empatizar con los empleados y saber un poco qué necesitan, etcétera, sino hacer iniciativas pensando en lo que a ti te puede gustar o lo que tú crees que es lo mejor, ¿no?, para la empresa sin tenerles en cuenta. Otra, bueno, el no medir, lo que hemos hablado también, ¿no? El no tener luego esos datos cuantitativos, porque la parte cualitativa está muy bien, pero es muy subjetiva y al final necesitas datos para ver si las cosas están funcionando o no. El no medir, pensar que la experiencia del empleado solo la hace el equipo de talento o de recursos humanos de la empresa. O sea, al final las personas tienen contacto con nosotras, por supuesto, con el equipo de talento, pero con un montón de personas dentro de la organización. O sea, la experiencia del empleado la hacemos todos. Los compañeros, el CEO, los managers, la parte de liderazgo, o sea, todo el mundo en la empresa ya te está generando, ya generas un vínculo o generas una comunicación y todo eso también lo tienes que cuidar. Entonces, es como que integrarlo muy bien en la cultura de la empresa. O sea, en que todos tengamos un poco esos valores, esa cultura de cuidar a las personas, de preocuparnos por ellas, porque si no, no va a funcionar. O sea, tú puedes poner muchos beneficios muy chulos y muy enfocados en la parte de bienestar o tener un buen salario o lo que sea, que si luego, si el proyecto no va bien a nivel de tecnologías, si el ambiente, por ejemplo, dentro del proyecto o si la experiencia, si realmente tú no estás a gusto dentro de la empresa, por mucho que tengas unos muy buenos beneficios, no te va a compensar quedarte ahí. O sea, no va a funcionar. Entonces, para mí, un error también es no integrarlo bien en esa propia cultura de la empresa. O sea, que eso sea la base de todo y luego, por supuesto, haya todo lo demás, ¿no? Los recursos, las iniciativas que se hagan, etcétera. Y luego también, Diani, es súper importante que los líderes tomen ejemplo también un poco de todo esto, ¿no? O sea, se hace falta formarles, pero que sean conscientes también de la importancia de ser unos buenos líderes, ¿no? De también tener esas buenas soft skills para que al final, pues eso, la experiencia de las personas, la parte del proyecto con ellos sea positiva, porque muchas veces el contacto directo lo tienen obviamente muchos más en el día a día con los líderes, con los compañeros, etcétera, que con nosotras, ¿no? Con el equipo de talento, que a nosotras pues nos pueden pedir en cualquier momento reunirse con nosotras y nosotras podemos tener el contexto un poco de lo que está sucediendo, pero realmente el día a día lo tienen con quien lo tienen, ¿no? Con los compañeros, con los managers, con los líderes, etcétera. Sí, o sea que realmente, aunque el equipo encargado de la experiencia del empleado tiene un gran trabajo, sí es verdad que se alimenta entre todos, en el sentido de que al final es un sistema. O sea, al final es un sistema que como uno falla, al final influye a todos. Sí. Es como esa pequeña manchita que al final total. Entonces, me gusta que digas esto, porque es verdad que, a ver, no somos ni perfectos, ni nunca fallamos en nada, o sea, sí es verdad que somos humanos y que personas pasarán por alguna situación u otra, pero es importante atender al momento y creo también lo que tú has dicho, que el tema de tener esos valores que estén vinculados con la empresa, por ejemplo, una buena escucha, una buena empatía, un lado más humano, donde la persona, como tú habías dicho también en alguna parte, se sienta con la confianza de poder decirte sin el miedo a que la tachen de algo o que la voten, que eso es un poco lo más común, ¿no? Lo que sea, oye, es que me da miedo porque es que, o si digo algo en el one-to-one, si digo me va a repercutir negativamente, eso es. Entonces, esto es importante, creo que este valor de tener una buena escucha y de ser más humanos cada vez, puede ayudar a entendernos mejor, a sentirnos en más confianza y también ser más perceptivos a recibir esas críticas, ¿no? Es que es la empresa, no, o sea, las empresas cometen muchos errores. Vamos si no cometen errores. Y es imposible que la experiencia de la persona dentro de la empresa sea impoluta e impecable. O sea, no, eso jamás va a suceder. Y hay personas que a lo mejor pues, su experiencia va a ser más positiva y hay personas que por lo que sea, por el proyecto en el que están o por lo que sea, no lo va a ser tanto, pero por lo menos que la persona se sienta y que muchas veces hay decisiones que nosotros no podemos cambiar o no podemos tomar, pero que por lo menos lo que tú dices un poco, que la persona se sienta escuchada, se sienta atendida y se sienta valorada, que por lo menos tenga esos espacios
para expresarse, para comentarlo, para dialogarlo, y aunque luego no se puedan hacer cambios o no se pueda cambiar, y obviamente pues la persona es libre y a lo mejor decide irse, porque no le estamos ofreciendo lo que realmente necesita o quiere en ese momento, pero eso no quita que la experiencia no vaya a ser positiva con nosotros, ¿sabes? O sea, es como, yo decido marcharme porque no me podéis ofrecer, no podéis dar lo que ahora mismo necesito, pero me he sentido que me habéis escuchado, que habéis hecho lo posible por cambiar la situación y que me he sentido por lo menos en ese sentido a gusto con la empresa. Eso es. Eso es, me gusta eso porque quiero que se entienda que no estamos vendiendo felicidad. Claro, no estamos vendiendo Ni algo perfección. idílico, ni exacto, ni todo perfección, ni que la experiencia vaya a ser mega positiva y todo el rato ahí Mágica. arriba. Claro, no, porque No, es pero inviable. es verdad que hay algo que tú has dicho que es muy importante, y es que realmente no controlas las situaciones externas. Es decir, no puedes controlar si algún proyecto tiene mucha presión, o si un proyecto es Claro, de hoy para mañana, o si de repente, hombre, que a todos nos ha pasado, no congenias muy bien con el compañero, a lo mejor ciertos roces, sí, ¿sabes? O sea, no, hay muchas cosas que no se pueden controlar. Pero eso no es tan importante como el cómo lo gestiona la empresa. eso es. O sea, yo creo que no, por aquello que dicen, no, o sea, el 10% es lo que sucede y el 90% es cómo te adaptes tú a ello, cómo lo gestiones. Entonces, ahí es donde tiene realmente un papel importante, no voy a decir ni siquiera el equipo encargado de la experiencia del empleado, sino la empresa en sí. Porque Mm, si hay un líder que, no sé, me lo voy a inventar, está pasando por un momento difícil, por un familiar enfermo, por la muerte de alguien, porque se está separando, yo qué sé, por cualquier situación personal que esté pasando ahora, y a lo mejor lo traspola o lo proyecta a los empleados, lo que sea, ahí ya es tarea de la empresa hacerle a él alguna estrategia de salud mental, por ejemplo, sí, ayudarlo, decirle, oye, ¿cómo eso te puedo es. ayudar? Porque sabes que está contaminando a un equipo Claro, importante. porque está repercutiendo al final a cómo se están sintiendo, a la experiencia al final, a cómo se siente pues el resto del equipo. Exacto. Ahí sí es tarea, porque o sea, la empresa puede hacer dos cosas, o hacerse un poco el que no sabe nada, el oído sordo, o puede atenderlo y mejorar la situación, ¿no? Y no responsabilizar al equipo que es malo, no, sino más bien poner atención un poco en el Sí. foco. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería saber si hay algo más que querías decir, algo importante, algún consejo básico o algo con lo que quisieras complementar este podcast. Nada, gracias a ti de nuevo por invitarme y que bueno, pues al final la experiencia del empleado es algo como muy amplio que a lo mejor muchas personas piensan y esto cómo lo materializo, ¿no? O cómo lo hago. A mí hay una metodología, por ejemplo, que me gusta mucho, que es la de Design Thinking, que es como paso por paso todo lo que tienes que hacer para ir generando pues esa buena experiencia en cada uno de los puntos, ¿no? Que hemos dicho de la parte del onboarding, etcétera, del ciclo de vida del empleado. Pero al final yo me quedo un poco con la base de que no necesitamos tanto o no necesitamos muchas veces tenerlo como todo bien mapeado, bien escrito, ¿no? A nivel tangible de todos los procesos que tenemos a nivel escrito para ya estar haciendo o para ir mejorando la experiencia. Porque al final lo hacemos en el día a día con cualquier cosa que hacemos, con cómo somos nosotros también con los empleados y con los candidatos, ¿vale? Y con nosotros o los líderes, ¿no? O sea, cualquier persona, eso ya es experiencia del empleado. El Ujú. cómo tú redactes la oferta ya es experiencia del candidato y luego obviamente experiencia del empleado. O sea, cada cosa cuenta y siempre lo que tienes que pensar es que al final para mí es un poco fácil porque si tú empatizas en, oye, yo como empleado, porque al final también nosotros somos empleadas, ¿no? ¿Qué me gustaría encontrar en este proceso de onboarding? ¿O qué me gustaría encontrar? ¿O qué beneficios me gustaría tener en esta empresa? Ponerte siempre en los zapatos de la otra persona, empatizar ir pensando un poco, pues eso, cómo puedes mejorar la experiencia de la persona dentro de la empresa, pero que muchas veces no hace falta hacer como grandes cosas, ni grandes cambios, ni cambiar todo por completo, sino como pequeñas acciones que van marcando en el día a día y que al final hacen que a nivel global la experiencia sea positiva de las personas, de la empresa. Me encanta eso que has dicho porque hay muchas estrategias y sí me gustaría, eso también te lo quería preguntar, las herramientas que puedan utilizar, como lo que has dicho de Design thinking, thinking, sí, design la thinking, metodología de design ahí la thinking, sí. dirección ahí va a traicionar.
Herramientas como esas me gustaría que las dijeras para que tuviesen cosas, como tú dices, tangibles en la mano, pero sí es verdad que me gusta que a veces, que has dicho, bueno, lo que has mencionado un poco, que a veces en la sencillez está la respuesta, ¿no? O sea, que a lo mejor no, que a veces nos frenamos un poco en el parálisis por análisis de crear la mejor estrategia del mundo, pero es que al final somos humanos. Y al final lo que tú has dicho antes, las necesidades que yo tenía antes de ser madre, ahora son diferentes cuando eres madre. Entonces ahí ya te cambia un poco qué vas a hacer. ¿Vas a borrar? No puedes. Claro, esto es mucho de ir probando, ir haciendo cambios e ir cambiando sobre la marcha. Pues si ves que esto no está funcionando, pues tener la capacidad de recoger ese feedback y de cambiarlo, ¿no? De hacer como esas mejoras y de no dejarlo ya como ya hemos creado este proceso de offboarding y ya no se toca, ¿no? Lo cerramos y lo archivamos. Y no vemos si está funcionando, si a la persona le gusta, si no, etcétera. Y en cuanto a herramientas, pues por ejemplo, yo me he formado, he hecho algunos cursos específicos de experiencia del empleado que utilizaban esta metodología, ¿vale? De Design Thinking. O sea, que si a alguien le interesa, que sepa que hay cada vez más, por suerte, cursos enfocados en el área de recursos humanos para utilizar esta metodología. Y luego son herramientas al final muy o sea, que no son tampoco herramientas ni muy caras ni que tengas que contratar. Por ejemplo, en esa fase que es la más importante de recoger esa información de los empleados, etcétera, o sea, te vale todo. Te valen plataformas o sea, un Timefor, plataformas para recoger ese feedback, ¿no? Para lanzar esas encuestas. Si no lanzas encuestas, pues aunque sea los one-to-one que tengas con la persona, o sea, que solo necesitas un ordenador y la herramienta que tú estés utilizando, el Google Chat, Google Meet o el Team o lo que sea, ¿no? Para tener esa reunión con esa persona. Y luego para trabajar o para bajar o mapear más esas estrategias, ¿vale? Todo lo que sucede dentro de la empresa, hay muchas de manera colaborativa también, como Miro, como Mural, que se pueden hacer también en presencial, ¿no? Pero si tienes que hacerlo en remoto, son herramientas que también te ayudan a entre todos tener como esas sesiones de brainstorming, ¿no? De generar esas ideas, composite virtuales, para luego poquito a poco ir llegando a crear esa idea, esa solución que cubra un poco, que resuelva ese reto, ¿no? Que tenemos. Imagínate de cómo mejorar el onboarding. Pues haces todo ese proceso y al final tienes como ese reto, ¿no? A conseguir. Y luego en la parte, por ejemplo, de medir, pues igual te pueden valer Excel, donde tú metas los datos y al final tengas tus métricas, como plataformas o herramientas más de visualización de datos, de Power BI, Tableau, etcétera. O sea, que al final es como buscarte diferentes herramientas que seguro muchas ya las tienes en el día a día y utilizarlas a tu favor para coger y recoger ese feedback y esas métricas que luego tú puedas ir teniendo. Qué bueno, me gusta saber eso porque, claro, al final y además son herramientas que, como tú dices, utilizamos siempre. O sea, Sí. el Teams, el Excel, el Power BI, yo utilizo mucho, por ejemplo, Google Form, por ejemplo, o sea, son herramientas que la tienes ahí, o sea, que no hay mayor cosa. Y Y que como son gratis. Claro, que no son gratis, herramientas de... perdón los datos, pero Depende sí. de cómo lo uses, ¿no? Pero sí, luego obviamente pues hay herramientas más específicas pues ya de gestión de las personas, ¿no? O si haces encuestas de clima, los one-to-one, los seguimientos, también hay herramientas de pago que te facilitan mucho la vida, es verdad, y que te permiten también luego hacer esto y luego tener todos los datos, ¿no? Recoger todos los datos, que es menos manual que si lo haces, pues eso, con la cámara, o sea, con el Google Meet y luego trasladando la información a un Excel y luego este Excel pues recogiendo los datos, ¿no? Pero que herramientas hay un montón. Bueno, qué bueno, me alegra saber eso, que hay muchas herramientas primero que utilizamos el día a día y que no voy a tener que tomarme el tiempo de aprender cómo funciona, sino que ya lo haces y lo enfocas en lo que necesitas y que además hay herramientas que me imagino que como todas tecnologías deben ser bastante intuitivas y bastante sencillas de utilizar, pagas o no. Y también me gusta mucho que te has enfocado en todo el episodio en la parte más humana, más interna, más de escuchar, más de observar, más de hacer este tipo de encuestas para saber los resultados. O sea, que al final yo creo que un poco la conclusión que he sacado viene siendo que hay un gran porcentaje que viene siendo
el escuchar, el observar, el empatizar, el preguntar constantemente al empleado directamente o a las personas. Luego, el diseñar una estrategia que también es muy importante y luego utilizar las herramientas que no es que no sea importante, sino que es las acciones más pequeñitas que tienes que hacer para tener un mejor resultado. Me gusta mucho el tema que voy a decir por primera vez, pero como pocas cosas, no gana el tema tecnológico, sino que es más bien un soporte y Sí, donde realmente atendemos sí, a las eso personas. es. Sí, sí, sí. Muy bien, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Yo Bueno, creo que de verdad esta es una información que va a ser bastante útil para las personas, para los managers, los líderes, porque no es solo para recursos humanos, insisto, eso es. lo has dicho, Esa es la clave. porque al final creo que cada persona que gestiona un equipo es importante tener, aunque sea pequeñas cápsulas que puedan permitir, digamos, alar ese motor para mantenerlos motivados y todo esto, y ya luego recursos humanos, que eso ayuda un montón, porque si ya, lo que tú dices, si ya hay un buen mini clima en cada equipo, ya eso facilita mucho la labor de recursos humanos. O al revés, lo puede perjudicar un montón. O sea, que los resultados son extremos, o sea, o ayudas Sí, mucho o perjudicas mucho. Así que sí. creo que la mejor manera que con pequeños pasos logremos tener un equipo alegre, tranquilo, satisfecho. Pero bueno, muchísimas gracias, Irene. Creo que ha sido una información muy buena. Gracias por participar. Me alegro. Gracias por tu tiempo. Que sé que obviamente como el de todos es muy valioso, pero tienes por ahí a tu pequeñita, como yo creo que también se escuchó al mío por allá, manifestándose. Pero bueno, nada, muchas gracias y espero pronto volver a compartir una experiencia así porque creo que es muy útil con la experiencia que tienes. Muchas gracias a ti, Diane.